Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo otro mega book haul de una selección de mis obras de Alba Minus. Ya sabéis que Alba Minus es la edición de tapa blanda, no llega a ser de bolsillo, pero bueno, de tapa blanda de esta editorial Alba. Y bueno, eh, la traducción es exactamente la misma que la de Alba Mayor, que fue el especial que os traje la semana pasada. Y bueno, y los precios, ya os digo, están mucho más asequibles, así que bueno, esta es una opción muy buena para hacerse con los libros de esta editorial. Y bueno, vamos a empezar con... bueno, este es un mega bujón, es decir, os voy a traer 10 títulos de los que he sacado algunos porque o ya son títulos que os he reseñado anteriormente o ya os he mostrado en algún book haul, pero bueno, hay algunos que se van a repetir, pero bueno, es porque es de reciente adquisición, así que pues bueno, vamos a empezar con el primer título. Y bueno, es un clásico. Todo lo que os voy a traer son clásicos, lógicamente, y se trata de Ana Karenina de León Tolstoy. Como veis, esta maravillosa obra con varios premios de traducción por parte de Víctor Gallego, que es el traductor de esta obra, en el 2012. Bueno, pues esta es, ya os digo, una obra premiada por su traducción y bueno, que también podéis conseguirla en Alba Minus, como es el caso, ¿no? Así que bueno, esta es una de esas obras que, bueno, a ser un clásico y ser, vamos, de las mejores obras que escribió Tolstoy, creo que merece la pena tenerla en una buena edición, una buena traducción y por lo tanto, pues bueno. Imagino que ya conoceréis esta obra, una obra de pasión, de adulterio, en el que dos familias van a ser las protagonistas de esta obra medio histórica y sobre todo de personajes, psicológica, y que bueno, empezó a escribirse en 1873 y bueno, no se publicaría hasta 5 años después, en 1872. Voy a leer un poquito, si queréis, la sinopsis, aunque bueno, ya no voy a contar nada, solamente es pues más opiniones, ¿no?, que otros autores tenían de esta obra. La sola mención del nombre de Ana Karenina sugiere inmediatamente dos grandes temas de la novela decimonónica: pasión y adulterio. Pero si bien es cierto que la novela, como decía Nabokov, es una de las más grandes historias de amor de la literatura universal, baste recordar su celebérrimo comienzo para comprender que va mucho más allá. Todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Así es como comienza el libro. Ana Karenina, que Tolstoy empezó a escribir en el 1873, pensó titularla Dos familias y no vería publicada en forma de libro hasta el 78. Es una exhaustiva disquisición sobre la institución familiar y quizá ante todo, como dice Víctor Gallego, autor de esta nueva traducción, una fábula sobre la búsqueda de la felicidad. La idea de que la felicidad no consiste en la satisfacción de los deseos preside la detallada descripción de una galería espléndida de personajes que conocen la incertidumbre y la decepción, el vértigo y el tedio, los mayores placeres y las más tristes miserias. ¡Qué artista y qué psicólogo!, exclamó Flaubert al leerla. No vacilo en afirmar que es la mayor novela social de todos los tiempos, dijo Thomas Mann. Y Dostoyevsky, que fue contemporáneo de Tolstoy, la calificó de obra de arte perfecta. Bueno, pues como os decía, el traductor Víctor Gallego recibió el premio de traducción de literatura rusa en España en el 2012 y el premio internacional Red Rusia también en el 2012 a la mejor traducción de un clásico del siglo XIX. Así que pues bueno, una obra imprescindible en nuestras librerías y que si podéis conseguirla en esta edición, pues muchísimo mejor, ya os digo. Así que pues bueno, aquí os traigo mi primer Alba Minus de este Mea Book Haul. Bueno, voy a intentar ir un poco más rápido porque como son 10 títulos, pues que me dé tiempo y que no se haga demasiado largo. También de la mano de la traducción de este gran traductor, Víctor Gallego, os traigo un libro que ya os traje en un book haul recientemente, que es el de los cuentos de Anton Chekhov, también en esta maravillosa edición, y que reúne 60 cuentos de Tolstoy. Bueno, pues
que decir. Ya os lo comenté en el anterior Book Haul. Se trata, pues bueno, de una selección, no son todos, deja fuera las novelas cortas, por ejemplo, de Chekhov y sus obras de teatro, pero lo que son los cuentos, que él, pues bueno, era donde más solía hacer mella, pues bueno, la mayor parte de la selección de los más mejores cuentos que escribió está en esta edición, ya os digo, de reciente traducción de Víctor Gallego, y el periodo cronológico que abarca los escritos de esta recopilación es de 1883 a 1902, es decir, que en esos 20 años es en los que escribió estos 60 cuentos. Y bueno, hay unas palabras de Nabokov que decía que combina un hombre bueno incapaz de hacer el bien, que combina la más profunda decencia de que es capaz el ser humano con una incapacidad casi ridícula para poner en práctica sus ideas y principios. Bueno, también os hablé hace poco también de la biografía de Chekhov, escrito por Natalia Ginzburg, su biografía literaria, y bueno, también aquel libro que os traje de correspondencia entre Gorky y Chekhov, muy buenos amigos, también eran amigos de Tolstoy, en fin. Y no os voy, ya os digo, no voy a hablar mucho más del autor porque ya os he hablado de él recientemente, así que bueno, solamente volver a mostraros esta recopilación maravillosa y de muy buena traducción de Víctor Gallego con la editorial Alba Minus. Bueno, como es habitual en Émile Zola y como exponente del naturalismo francés, normalmente solía escribir novelas más bien tirando a pesimistas. Bueno, esta que os voy a traer ahora es la única, prácticamente la única optimista que escribió, y se trata de El paraíso de las damas. En El paraíso de las damas, los pequeños comerciantes van sobre la moda y un amor ahí un poco extraño que hay entre una chica, una empleada, y el patrón. Bueno, pues en El paraíso de las damas nos habla del mundo de la moda a finales del 19, en el que empiezan a instaurarse unos nuevos comercios grandes que intentan, pues bueno, esos grandes tiendas comerciales de la moda parisina intentan pues bueno, competir contra el típico pequeño comercio tradicional de toda la vida, y hay ahí pues bueno, esas luchas que hay entre, pues cada vez que viene una gran empresa y empieza a arrastrar y a competir contra los pequeños, pues hay ahí pues sus más y sus menos. Pues Denise, que es la protagonista de esta historia, pues trabaja en un pequeño comercio que se ve obligado pues a cerrar, y entonces tiene que ir al paraíso de las damas, que es la gran empresa de la moda que se acaba de instaurar. Pero claro, Muret, que es el patrón, tiene unas técnicas muy férreas, ¿no? Muy estrictas de cómo tienen que trabajar los dependientes allí en su gran empresa. Por lo tanto, va a haber ahí sus más y sus menos. Así que, pues, bueno, me parece un retrato precioso. Bueno, luego habrá un atisbo de enamoramiento pues entre Denise y el Murat que es el Muret, que es el dueño, ¿no?, de la empresa. Así que pues bueno, habrá historia de amor, habrá acontecimientos pues económicos y sociales que van a ser la respuesta, ¿no?, un poco del embate, de la competencia de las nuevas grandes empresas comerciales contra las pequeñas tiendecitas tradicionales. Y bueno, pues va a haber radiografía social, va a haber el momento histórico, va a haber historia de amor, es decir, que, y todo eso pues con el gran Émile Zola. Por lo tanto, esta es una de esas maravillas que, bueno, que ya os digo que como Zola normalmente era muy crítico a nivel social, pues con esta respiramos un poco y se hace un poco tiene como un aire un poquito más optimista, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo esta por ser de esas raras obras que Zola no solía escribir. Así que, pues, bueno, El paraíso de las damas. Bueno, ahora os traigo otra antología de cuentos. Si antes os he traído la de los cuentos de Chekhov con 60 cuentos, en este caso se lleva 67, y se trata del gran maestro León Tolstoy. Relatos de León Tolstoy, que reúne 67 relatos, ya os digo. Algunos son de una página y media, y hay otros que se podría considerar como una pequeña novela corta.
Bueno, pues aquí ya os digo que es el periodo de producción de los relatos que se reúnen aquí estaría dentro del margen de 1857 a 1909. Y bueno, aquí incluye algunas obras que ya os he traído. Por ejemplo, recientemente os traje de la editorial Acantilado la historia de un caballo. También os traje, por ejemplo, cuánta tierra necesita un hombre. Es decir, que hay algunos pequeños relatos de estos que ya os he reseñado. Y bueno, casi todos, bueno, todos eran 4 estrellas, eran todos maravillosos. Y bueno, aquí además incluye algunos que son más difíciles de encontrar, como por ejemplo Buda o Divino y Humano, Nuevo Abecedario, El Padre Sergio, El Diablo. Es decir, que hay algunos relatos que han sido menos famosos y que bueno, que aquí están, ya os digo, 67 de esos relatos, también traducidos por Víctor Gallego. Y hay una frase que aquí que me ha encantado, es lo único que os voy a leer, es una frase de Turgeniev que habla de Tolstoy. Tolstoy es un gigante entre los demás escritores, un elefante entre los demás animales. Como un elefante puede arrancar un árbol de cuajo, pero también puede coger una mariposa con tanta delicadeza que no se pierda ni una brizna de polvo de sus alas. Así es como resumía Turgeniev la personalidad de la escritura del gran maestro Tolstoy. Así que pues bueno, aquí os traigo esta antología de relatos maravillosa, también voluminosilla. Pero bueno, ya os digo que bueno, con todos los que lleva no es tampoco 615 páginas, o sea que nada, que está muy bien. Así que pues nada, aquí tenéis otra maravilla. Bueno, y para continuar con antologías de cuentos, ahora os traigo a una escritora norteamericana que bueno, que todo lo que he leído de ella me ha encantado, y se trata de Willa Cather. Willa Cather ya os he hablado, no solamente he reseñado algunos cuentos de ella, sino también cuando en Busca de las Escritoras también os hablé un poco de su vida, ¿no? De que vivió en pareja apartada de la gran ciudad con su pareja, otra compañera, y que intentó apartarse. Ella nació en Virginia, provenía de una familia de origen irlandés y estudió en la Universidad de Nebraska. Y allí, pues ya os digo, empezó a estudiar literatura, y allí, apartada de el mundo con su pareja, empezó a escribir. Y bueno, hizo un retrato de la sociedad norteamericana de principios del siglo XX realmente maravillosa. Ella era muy amante, por ejemplo, ella estaba muy influenciada por Flaubert. Había varios autores, ¿no?, de la que se empapaba. Os voy a decir primero una frase que decía el Truman Capote de ella. Era sencillamente que la consideraba una gran artista, tan buena como Flaubert, decía el Truman Capote. Y fue pues una gran influencia de la literatura norteamericana del siglo XX. En este volumen se reúnen todos los libros de cuentos que publicó o proyectó en vida. Son en total 18. Que escribió de 1905 a 1947, el año de su fallecimiento. Cubren la evolución en el género del cuento y la nouvelle de una escritora dispar, con una sensibilidad excepcional para plasmar los efectos del paso del tiempo y del cambio de lugar en la vida de unos personajes comúnmente desarraigados o bien rebeldes, o a un arraigo que confina a sus deseos y sueños. Pues bueno, en este caso esta selección está traducida por Olivia de Miguel. Y bueno, pues ya os digo que Willa Cather es para mí otra indispensable, y a mí me ha encantado siempre su forma de escribir. Los pocos cuentos que he leído de ella me han subyugado, y imagino pues que bueno, que muchos de los que hay aquí ya los habré leído de diferentes formas por ahí salpicadas, pero bueno, me encanta ahora el tenerlos todos juntos en una nueva obra, bueno, con una traducción más actual, ¿no? Así que pues bueno, aquí tenéis los libros de cuentos de Willa Cather, otra maravilla. Bueno, La inquilina de Wilfred Hall es la segunda novela de Anne
Bronte. Primero escribió Ernest Gray y bueno, y esta sería su segunda y última novela. Solamente, ya os digo, escribió 2, puesto que al año siguiente de su publicación falleció de tuberculosis. Esta en concreto la publicó en 1848 y falleció, ya os digo, en el 49. Bueno, pues esta obra fue también pues una obra muy polémica en su época, puesto que bueno, que nos habla de una viuda que se marcha a vivir a una mansión a las afueras de la ciudad con su hijo, y allí pues bueno, conocerá a un agricultor, habrá un pequeño romance, pero bueno, empezarán luego los dramas, ¿no? Y bueno, no llega a ser muy grotesca ni vulgar, por supuesto, porque la pluma de Anne Bronte era exquisita como la de sus hermanas, pero sí que es verdad que tenía una mirada también muy oscura y muy tenebrosa en el tema de las familias, ¿no? Y de la relación de abuso, de esas problemas, ¿no? De tipo familiar que provocaban unos matrimonios que no terminaban de cuajar, porque se basaban en la desigualdad, ¿no? en la dependencia de la mujer hacia el hombre y con su respectiva limitación de libertad, ¿no? Y también incluso de escuchar lo que sentía, ¿no? Lo que necesitaba. Entonces, pues bueno, creo que es un reflejo de aquella época, con una mirada que no era nada romantizada ni nada idealizada, ¿no? Como era habitual en aquella época, en la primera mitad del 19, y por lo tanto pues esta mirada de Anne Bronte era muy novedosa y por lo tanto suscitó mucha polémica y muchas críticas, ¿no? Contra la obra. Pero bueno, hoy en día, pues con nuestra mirada actual, esta es una de esas obras que ha envejecido muy bien y que bueno, que realmente agradecemos, porque son esas voces, esas escasas voces críticas que surgían en una época en la que todo se endulzaba y todo se intentaba tapar, ¿no? Todo lo que, las injusticias, ¿no? Que se producían, todo se intentaba tapar, ¿no? A nivel literario, institucional. Por lo tanto, pues bueno, que esta autora fuera tan valiente como para hablar sinceramente de lo que sentía al respecto, pues creo que hoy nos beneficia, ¿no? Porque realmente vemos los entresijos que habían detrás de las apariencias en aquella época. Así que pues bueno, esta es una gran obra que ya conoceréis también todos, y creo que es la más importante de Anne Bronte, más que Ernest Gray. Así que pues bueno, aquí os traigo La inquilina de Walford Hall, que ya la conoceréis de sobra, en esta traducción de Waldo Leiros, y que consta de 600 páginas. Así que otra maravilla. Bueno, y anterior a La inquilina de Wilfred Hall, os traigo a Jane Austen con Mansfield Park. Esta fue, os digo, anterior, se publicó en 1814, a principios del siglo XIX, y esta yo creo que es su obra más polémica y también la más valiente, ¿no? Es decir, la más crítica. En esta obra, una muchacha es adoptada por sus tíos. Y bueno, cuando llega a la mansión, pues empieza a ver en su edad adolescente, pues bueno, una vida pues acomodada, tranquila, de fiestas, de bailes, de convenciones, ¿no? Pero a medida que va pasando, ella es muy observadora, muy prudente, y observa mucho, y va poco a poco viendo cómo los adultos tienen su parte oscura, ¿no? Entonces, pues bueno, va a empezar a ver pues cómo los hombres normalmente van utilizando tácticas y estrategias poco honradas, pues para conseguir sus objetivos de conseguir el corazón de una chica, incluso con mentiras, ¿no? Con engaños. Entonces ella, ya os digo, al ser muy observadora, cuando tú tienes una actitud de dulzura, de tranquilidad, de silencio, la gente cree que eres más tontica. Y sin embargo, ese prejuicio que los demás tienen con respecto a ti son los que tú aprovechas para observar más allá de las intenciones de los demás. Por lo tanto, creo que este personaje, Fanny, se llama Fanny Price, es un personaje muy complejo y a la vez, ya os digo, muy interesante, y que va a crear en la trama y el desarrollo de esta obra también una sensación de polémica y de valentía, ¿no? En aquel principio del 19, que estábamos todavía muy en pañales, ¿no? En el tema literario en Inglaterra. Así que
creo que es otra obra de valor de esta gran escritora Jane Austen. Bueno, esta obra que os traigo ahora ya es más reciente, fue publicada en 1895, ya a finales del siglo XIX, por por un escritor inglés que se llama Thomas Hardy, que también lo conoceréis todos, y esta es su obra también más famosa, Jude el Oscuro. También fue una obra muy polémica, de hecho un obispo fue capaz de coger el libro y quemarlo en cuanto lo terminó de leer, y bueno, también se elevaron las voces porque era la primera vez que se escribía sin tapujos y se criticaba pues, la sociedad inglesa de finales del siglo XIX, vamos, sin miramiento. Y siempre utilizando personajes, como es el caso de esta obra, de Jude Fawley, se llamaba el protagonista, y bueno, las decisiones que toma y toda una vida muy en conflicto, ¿no?, entre la ley natural contra la ley civil, es decir, hace como esa semejanza, ¿no?, ese enfrentamiento entre por un lado está la ley civil y otra es la ley natural, que es entre el instinto, lo que el humano necesita, y sin embargo se enfrenta a que hay unos encorsetamientos de tipo legal que no permiten, ¿no?, el que haya un desarrollo, ¿no?, humano dentro de lo que es la estructura legal de la época y también convencional. Entonces, pues bueno, ahí cuestionó Thomas Hardy esa sociedad de la época de una forma, ya os digo, maravillosa. La historia de Jude Fawley, con el abandono de su mujer, es decir, abandona a su mujer en su renuncia forzosa a seguir los estudios universitarios y en la relación ilícita, tortuosa y vagabunda que emprende con su prima Sue. Es decir, una serie de cosas que estaban mal vistas, encadenadas una detrás de otra, serán la excusa para, ya os digo, para poner en tela de juicio lo que decía Diderot, ¿no?, que Diderot decía que la ley civil debería ser solo el enunciado de una ley natural, y sin embargo no es el caso. Por lo tanto, pues bueno, aquí es donde pone en cuestionamiento y enfrenta esa ley civil con la ley natural, con el ejemplo de un personaje que es Jude el Oscuro. Así es que, bueno, os lo recomiendo muchísimo, y ya pues deseando también leer esta maravillosa obra, la más icónica de este autor. Bueno, en esta obra que os traigo ahora, Émile Zola se convierte en un pintor y nos va a hacer un esbozo de la época del finales del 19 de París. Y bueno, y ahí se va a sumergir en las callejuelas y en los ambientes más populares e incluso más pobres, más humildes, para desentrañar la forma de vivir y la forma de comunicarse y de actuar y de salir adelante que tenían sus poblaciones. Y se trata de El vientre de París. Como su título indica, pues bueno, se mete en el vientre de París, y ahí nos van a contar la vida de una charcutera que acoge a un expresidiario, que y todas las intrigas políticas todavía en la época de Napoleón III, todas las intrigas políticas, las diferencias ideológicas, la forma de vivir, de sobrevivir, de trabajar, de tirar adelante, ¿no?, en la París de esa época, y que bueno, que creo que ya os digo que es un lienzo. Esta obra es un lienzo del gran autor naturalista por excelencia, y que bueno, y que creo que va a ser maravillosa. Creo que es la tercera entrega de su serie de los Rougon-Macquart. Así que pues bueno, aquí tenéis otra maravilla con una portada preciosa también, y traducido por Esther Benítez. Bueno, y ya el último, no voy a cortar el vídeo porque este ya es el último, otro Émile Zola, y es de las más conocidas, Teresa Raquin, que bueno, ya sabéis que es una obra muy triste, muy dramática también, como la anterior. Ya os digo, salvo El paraíso de las damas que os he dicho, todas las demás son muy críticas y muy dramáticas, ¿no?, en cierto sentido, porque él quería hacer eso, quería hacer no esconder nada, ¿no?, que el realismo a veces seleccionaba, ¿no?, intentaba tapar, ¿no? Aquí con el naturalismo salía todo, es decir, las miserias de la sociedad, y por lo tanto una radiografía en ocasiones muy dramática, pero bueno, que también es verdad que es la mejor manera de saber en pocas lecturas más o menos cómo se vivía en esa etapa de la historia.
Bueno, os leo un poquito. Thérèse Raquin también estaba escrita a finales del 19, en 1867, y fue la cuarta novela de Émile Zola y la primera en la que tomó forma literaria el ideario naturalista. Esta fue la primera obra naturalista de su producción. A partir de un trágico suceso ampliamente comentado en la prensa de la época, narra una historia de pasión irreprimible, adulterio, asesinato y remordimiento en una oscura mercería del pasadizo de Le Pont Neuf. Escrita con una metacientífica, cosechó para su autor las más acerbas recriminaciones de los moralistas. Lógico, siempre que se inicia una nueva rama literaria, algo nuevo, algo diferente, pues lo que está establecido se queja, no es inevitable. Incapaces de ver que cada uno de los capítulos es el estudio de un caso fisiológico peculiar. El crítico Louis Urbars, alias Ferragus, la llamó literatura pútrida, y en nuestros días Harold Bloom cree que es más una fantasmagoría que una obra realista. En cualquier caso, más admirada que denostada, instauró un modelo novelístico que influiría en toda la narrativa occidental. Escogí, diría el autor, personajes sometidos por completo a la soberanía de los nervios y la sangre, privados del libre arbitrio, a quienes las fatalidades de la carne conducen a arrastras a cada uno de los trances de su existencia. Thérèse y Laurent son animales irracionales humanos, ni más ni menos. Esta también está traducida por María Teresa Gallego Urrutia. Así que, pues bueno, aquí os traigo el tercer Émile Zola, que creo que os he traído 3 en este Mega Book Haul, y que bueno, que este también es pues, otro de... Creo que este sería incluso recomendable que fuera el primero que leyerais, porque es anterior a los otros que os he traído y es el primero que se puede considerar como naturalista. Así que pues bueno, Thérèse Raquin también como el 10º y último ya de este Mega Book Haul de clásicos de la línea Minus de la editorial Alba, que bueno, que espero que ya los conoceríais, imagino, a todos, bueno, a todos los autores seguro, pero algunos títulos por supuesto que también ya los conoceréis, y bueno, de todas formas, si lo tenéis a lo mejor en alguna edición más antigua o lo que sea, pues bueno, ahora tenéis la oportunidad de adquirirlo con Alba Minus, con unas traducciones preciosas y unos precios muy adecuados, muy asequibles. Así que pues bueno, espero que os haya gustado este Mega Book Haul, y bueno, ya no me queda más que desearos una semana maravillosa de lecturas, y nos vemos ya en el siguiente vídeo, pues con más, ya os traeré reseñas. Así que pues bueno, que paséis una semana maravillosa de lecturas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, lectores.